¿Estás listo para el encuentro con el Señor? ¿Sabes cómo entrar al banquete de bodas del Cordero? En este video vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Esta parábola nos enseña cómo debemos estar preparados para recibir a Cristo, el esposo de la iglesia. Si quieres saber cómo ser prudente y no quedarte fuera del reino de los cielos, quédate hasta el final. Te voy a mostrar 3 claves para estar listo para el día más importante de nuestras vidas. En Mateo 25, 1 al 13, Jesús nos cuenta una historia que ilustra la importancia de estar preparados para su venida. Él compara el reino de los cielos con 10 jóvenes solteras que salieron a recibir al novio con sus lámparas. 5 de ellas eran prudentes y llevaron aceite de reserva, pero 5 eran insensatas y no se abastecieron de aceite. ¿Qué nos enseña esta parábola? ¿Qué significa estar preparados para la venida del Señor? ¿Quiénes son esas vírgenes imprudentes hoy? ¿Por qué se condenaron? Estar preparados significa tener aceite en nuestras lámparas. Las lámparas representan nuestra vida exterior, lo que hacemos y lo que mostramos a los demás. El aceite representa nuestra vida interior, lo que somos y lo que tenemos en nuestro corazón. El aceite es lo que hace que nuestras lámparas brillen y den luz. Sin aceite, nuestras lámparas se apagan y quedamos en tinieblas. El aceite simboliza al Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, la gracia, el amor, la fe, la esperanza, la sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir como hijos de Dios y para dar testimonios de Cristo en el mundo. El Espíritu Santo es el que nos prepara para el encuentro con el Señor, que es el novio que viene a buscarnos para llevarnos a su banquete. Estar preparado significa tener aceite en nuestras lámparas, es decir, tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, tener la vida de gracia en nosotros. No basta con tener una lámpara, es decir, una apariencia de cristiano, una religiosidad externa, pertenecer a un grupo en una iglesia. Hay que tener aceite, es decir, una relación de amistad con Cristo, una comunión con el Padre, una obediencia a su palabra, una disposición a servir, una actitud de vigilancia y oración. Las vírgenes imprudentes no eran malas personas, ni desconocían al Señor, ni ignoraban lo que tenían que hacer para entrar al banquete. Ellas también salieron a recibir al novio, también tenían lámparas, también esperaban su llegada, pero cometieron un grave error. Descuidaron su vida cristiana, no se abastecieron de aceite, no se preocuparon por tener el Espíritu Santo en su corazón. Se confiaron en su propio aceite, en su propia fuerza, en su propia justicia. Se durmieron y no estuvieron atentas a la voz del novio. Las vírgenes imprudentes hoy son las personas que descuidan su vida espiritual. Son las que se conforman con una religión superficial, sin compromiso, sin transformación, sin fruto, los frutos del Espíritu Santo. Son las que se dejan llevar por el mundo, por la carne, por Satanás. Son las que se olvidan de Dios, de su palabra, de hacer su voluntad. Son las que no buscan el reino de Dios y su justicia, sino sus propios intereses y placeres. Son las que no aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, sino que aman más a otras cosas o personas. Las vírgenes imprudentes se condenaron porque sus lámparas se habían apagado y no tenían aceite para encenderlas. Tuvieron que salir a buscarlo, pero ya era tarde. El novio había llegado, había entrado con las prudentes al banquete y había cerrado la puerta. Cuando las imprudentes llamaron al novio, él les dijo que no las conocía y que se fueran. No pudieron entrar al banquete, sino que se quedaron fuera en la oscuridad, en el llanto y el crujir de dientes. Las vírgenes imprudentes se condenaron porque no quisieron estar listas para el encuentro con el Señor. No fueron rechazadas por el Señor, sino que se excluyeron a sí mismas. No fueron castigadas por el Señor, sino que sufrieron las consecuencias de su propia negligencia. Fueron sorprendidas por el Señor porque se durmieron y no escucharon su voz, su palabra. No fueron engañadas por el Señor, sino que se engañaron a sí mismas. No fueron salvadas por el Señor porque se perdieron por su propia culpa. La parábola de las 10 vírgenes nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y nuestra preparación para la venida del Señor. Nos recuerda que el Señor viene a buscarnos y que tenemos que estar listos para el encuentro con Él. Nos advierte que no podemos confiar en nuestra propia lámpara,
sino que tenemos que tener aceite en nuestro corazón. Nos exhorta a buscar el Espíritu Santo, a llenarnos de su presencia, a dejarnos guiar por Él, a producir sus frutos. Nos anima a velar y a orar y a estar atentos a su voz y a obedecer su palabra, a hacer su voluntad. Nos motiva a amar al Señor con todo nuestro ser, a esperar su venida con anhelo, a entrar con Él al banquete de su reino. En conclusión, siempre debemos estar listos para el encuentro con el Señor, bien sea para la hora de nuestra muerte o para su segunda venida. Que el Señor nos ayude a ser como las vírgenes prudentes que estaban listas para el encuentro con el novio. Que el Señor nos libre de ser como las vírgenes imprudentes que se quedaron fuera del banquete. Que el Señor nos bendiga con su amor y su paz. Que así sea. Amén.